Aleluya, aleluya. Bendecimos al Señor. Se me quedaron mis lentes, pero ¿Cuáles son? ¿En el escritorio? sí, Dios me dará la visión. Aleluya, bendecimos al Señor. Amén. ¿Cómo dice aquí el título del sermón? Los problemas de la vida. Amén. Quiero hablar acerca de los problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Amén. Pero primero vaya conmigo al Salmo 136. Salmo 136. Aleluya. Quiero que todos los tengan, porque lo voy a poner a participar. Amén. Salmo 136. Tiene 26 versículos. Entonces, yo voy a leer la primera parte y ustedes van a leer la segunda parte. Amén. Amén. Gratitud a Dios por su eterna misericordia. Amén. Así se titula este salmo. Gratitud a Dios por su eterna misericordia. Gracias, mi amor. Ya ustedes ven lo bueno que es tener esposa, ¿eh? Sí, Señor. Aleluya. Están pendientes en todo. Aleluya. Dice el verso 1: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Y cómo dice la segunda parte? Diga, porque para siempre es su misericordia. Cada vez que yo diga la primera parte, ustedes dicen, porque para siempre es su misericordia. Y dice el verso 2: alabad al Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, Porque para siempre es su misericordia. al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento, Porque para siempre es su misericordia. al que extendió la tierra sobre las aguas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo las grandes lumbreras, Porque para el sol, la luna, el sol para que señorease en el día, Porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, Porque para siempre es su misericordia. al que hirió a Egipto en sus primogénitos, Porque para siempre es su misericordia. al que sacó a Israel de en medio de ellos, Porque para siempre es su misericordia. con mano fuerte y brazo extendido, Porque para siempre es su misericordia. al que dividió el mar rojo en partes Porque para siempre es su misericordia. e hizo pasar a Israel por medio de él, Porque para siempre es su misericordia. y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, Porque para siempre es su misericordia. al que pastoreó a su pueblo por el desierto, Porque para siempre es su misericordia. al que hirió a grandes reyes Porque para siempre es su misericordia. y mató a reyes poderosos, Porque para siempre es su misericordia. a Sejón rey amorreo, Porque para siempre es su misericordia. a Og rey de Basán, Porque para siempre es su y dio la tierra de ellos en heredad, Porque para siempre es su misericordia. en heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros Para siempre es su misericordia. y nos rescató de nuestros enemigos. Para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Para siempre es su misericordia. Y el 26 dice: alabad al Dios de los cielos. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Den un aplauso fuerte a Jesucristo por esta su palabra. Amén. Amén. Yo quise traer este tema que hace un tiempo, unos años, yo lo prediqué, pero Dios me inquietó a traerlo otra vez en esta tarde, porque por alguna razón es posible que algunos de ustedes hayan venido esta tarde aquí agobiados de tanto borbandeo que recibimos día a día, ¿sí o no? Aleluya. La realidad es que todos tenemos problemas, ¿sí o no? Y algunas veces esos problemas nos abruman, algunas veces nos ahogan, otras veces perdemos la dirección y nos descontrolamos y nos sentimos derrotados, ¿sí o no? Perdemos la noción de dónde estamos y por dónde tenemos que caminar, y a veces no sabemos qué hacer.
Y a veces pensamos que nuestra generación tiene más problemas que la generación pasada. Y que la generación que vivimos es la que más problemas tiene. Pero un famoso productor de televisión, Paul Harvest, dijo en cierta ocasión: en tiempos como estos, es siempre consolador recordar que siempre han habido tiempos como estos. Que en tiempos como estos que nos han tocado vivir, es consolador saber que siempre han habido tiempos difíciles. Y que siempre se vaya esta generación de nosotros, quede la de nuestros hijos, después viene la de los nietos, siempre van a haber tiempos como estos. Por ahí hemos visto que hace 100 años atrás sucedió una pandemia y volvió a repetirse en este año. Cada 100 años ocurren estas cosas. O sea que a nosotros no nos ha tocado vivir un tiempo peor que la generación pasada. Cada generación tiene sus problemas. Y la verdad es que los problemas dan significado a la vida. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Sí. Esa es la realidad que quiero compartir con ustedes hoy en esta tarde. La vida sin problemas fuera fantástica, pero la vida sin problemas fuera también aburrida y sin significancia. Y lo que da la razón y el sazón a la vida son esas dificultades que nosotros enfrentamos días tras días, porque nos hacen crecer y nos hacen más fuertes, ¿sí o no? Nos hacen pensar, nos hacen meditar, nos hacen trabajar, nos hacen esforzarnos, luchar, batallar por la vida. Y por eso los problemas dan significado a la vida. Muchas veces pensamos que los problemas que tenemos quisiéramos que se desaparezcan de nuestras vidas. Y en realidad tienen razón a nuestra existencia, porque todo en la vida tiene un propósito. Y después que usted pasa, mire, por ese tiempo, por ese momento, por esa circunstancia, que usted entonces entiende por qué Dios permitió a usted pasarlo por ahí. Nosotros decimos que nos pasan por el sedazo. ¿Usted sabe lo que es un sedazo? Es como un colador. ¿Sí? Allá en la República lo usan mucho cuando están empañetando las casas con la arena. 4 personas, mire, con un sedazo grande, tiran la arena y la jamaquean. A veces nosotros nos pasan por ahí, pero es para que haya un propósito en nuestras vidas. Y dice la palabra, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien. Para crecer de acuerdo al conforme al propósito por el cual Dios nos ha llamado. O sea, los obstáculos de la vida son condiciones para el éxito. Amén. Condiciones para el éxito. O sea, si nosotros eliminamos los problemas de la vida, entonces perdiera su tensión de creatividad. Cada vez que hay un problema, uno busca la manera de resolverlo, sea como sea, ¿sí o no? Y ahí es lo que empieza la creatividad. Por ejemplo, la madre de la creatividad es la necesidad. Es la necesidad. Yo recuerdo una ocasión, mi papá tenía un carro de concho. Yo chiquito era que se lo lavaba cuando él llegaba al mediodía a comer. Y en una ocasión se le estaba ¿cómo se llama? Donde se le echa el agua al carro. El radiador tenía como un liqueo. Y no había dinero para arreglarlo. ¿Y sabe con qué se arregló? Sirvió un plátano y se le puso por dentro el plátano. Y paró el liqueo. La madre de la creatividad es la necesidad. Los problemas son la realidad de la vida. Jesús lo dijo, y Jesús no falla. Jesús dijo, en el mundo tendréis
aflicciones. O sea que eso es parte de la vida. ¿Y cómo que se entiende esto? Esto de que si elimináramos los problemas de la vida perdiera su tensión creativa. Oiga bien esto, número 1, la ignorancia de los pueblos da significado a la educación, ¿sí? A las escuelas. El problema de la enfermedad da significado ¿a qué? A la medicina. Si no hubieran enfermos, entonces no se hicieran las medicinas. Vino este virus y ya se produjo una vacuna antivirus. El problema de la oscuridad dio significado ¿a qué? A la luz eléctrica. El problema de la distancia dio significado al teléfono. Aleluya. Y cada cosa que crea una dificultad tiende a traer un beneficio en la vida tuya y en la vida mía. ¿Sí o no? Así que si tú puedes aceptar los problemas que tú estás pasando, de que no es algo raro, de que no es que el diablo le cogió contigo, de que no es que tú estás salado, amén. No, es que es parte de la vida. Y cuando entendamos eso, vamos a vivir más tranquilos. Y cuando lleguen los problemas, vamos a saber cómo combatirlos en el nombre del Señor, amén. Y ese problema que tú estás enfrentando no tiene que ser para destruirte. Diga conmigo, ese problema no me va a destruir. Esa dificultad que tú estás afrontando no tiene que ser para acabar contigo y para acabar con tu familia. Puede ser para unir más a la familia. Amén. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Las cosas que a veces son negativas, Dios la torna positiva. Las cosas que a veces son negativas, Dios la torna positiva. Los problemas de la vida no tienen que ser para destruirte, pueden ser para bendecirte. Diga conmigo, van a ser para bendecirme, para que yo crezca. Oiga, cuando llegue la tentación de librarnos de todos nuestros problemas, recordemos la pregunta que le hizo un jovencito a un anciano solitario que lo había perdido todo. En cierta ocasión este jovencito le preguntó al anciano: ¿qué es la carga más pesada de la vida? Y el anciano solitario se puso triste y con 2 lágrimas en los ojos respondió casi llorando y dijo: la carga más pesada en la vida es no tener nada que cargar. A veces nosotros creemos que la familia, que los problemas, que las circunstancias son una carga muy grande. Pero cuando la perdemos y estamos solos, ¿qué sucede? Vamos a ser como ese señor que lo había perdido todo y dijo: la carga más pesada en la vida es no tener nada que cargar. Es no tener, es como que un día usted pase sin oír un complaint, ¿sí o no? Sin oír una queja. Aleluya. Pero en el nombre del Señor los problemas nos van a hacer crecer. Y a veces quisiéramos vivir una vida sin problemas. Y va a llegar el día cuando lleguemos al cielo y no vamos a tener esos problemas. Pero aquí vivimos con la esperanza de que aquel día viene y viene pronto. Amén. Pero sabemos que aquí tenemos dificultades. Ahora recuerde que es en los problemas más grandes que enfrentamos que vamos a ver los milagros más grandes de Dios. ¿Cuánto lo creen? Oiga, mientras más grande es el problema, más grande es la victoria. Nuestros problemas son puertas abiertas para nosotros ver la gloria de Dios. Salmo 107, 19, 20 dice: en su angustia, en los problemas, diga conmigo, en los problemas, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Y dice el verso 20, yo quiero que usted, ese salmo, usted se lo aprende, se lo memorice. Y cuando usted esté ahogado en problemas,
usted lo recite y diga: en mi angustia yo voy a clamar a Dios y Él me va a librar de esta aflicción, de esta prueba, de este problema, de esta circunstancia. Y el verso 20 dice: envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Yo le envié esa nota al hermano Jesús Alvarado, que se encuentra en el hospital por una operación que le van a hacer. Supuestamente le salió una masa en el estómago, una masa rara, y se la van a extirpar, pero él se siente solo. Imagínense en estos tiempos que es difícil ir a visitar a un enfermo, cómo están las cosas, ¿sí o no? Pero yo lo estoy pastoreando por medio de llamadas y textos. Yo le animo a que ustedes también lo hagan cuando puedan, amén. Le den una llamadita y la orienten. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción y envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. O sea, los problemas de la vida solamente le abren puerta a Dios para que pueda hacer algo por ti. Escuche algo: cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, fue al desierto. Y allí fue donde ellos empezaron a ver problemas. ¿Dónde fue que vieron los milagros más grandes de Dios? Si no fue, ¿dónde? Diga conmigo: en el desierto. ¿Dónde vieron que el maná venía todos los días? Diga conmigo: en el desierto. ¿Dónde fue que vieron que los pies le crecían según el calzado? También le crecía. En el desierto. ¿Dónde era que veían los codornices bajar, que ellos lo podían agarrar con las manos para comer? En el desierto. En el desierto. Aleluya. Y hay más historia. ¿Dónde fue que vieron las aguas dulces, que eran amargas, y Dios la endulzó? Fue en el desierto. Wow. Fue en medio de su problema. O sea, la señal de una persona exitosa es la capacidad de reconocer un problema y atenderlo antes de que ese problema se convierta en una emergencia. Y le voy a explicar qué es lo que pasa. El problema es que muchos de nosotros no es que tenemos problemas, sino es que a veces los problemas no los afrontamos a tiempo. ¿Me sigue? O sea, no es que no tenemos problemas, sino es que a veces no lo afrontamos a tiempo y se convierte en cosas mayores de las que debieron de haber sido. Por ejemplo, si usted no corrige a su niño, desde pequeñito, ¿qué va a pasar? Cuando sea grande, ese niño le va a dar golpe a usted y se le va a enfrentar como una fiera. Ya yo lo estoy enseñando a la pastora, que a Isaías a veces hay que, a Yosaya, a veces hay que macanearlo, porque a veces se le sale un espiritico de que y yo le digo: si lo dejas crecer así, te va a dar golpe cuando crezca. ¿Ah? Así que los problemas de la vida hay que afrontarlos a tiempo antes que se conviertan en una emergencia. Amén. Y vamos a cambiar esa actitud de los problemas en el nombre del Señor. Y hay ejemplos en la vida cristiana. José en Egipto, por ejemplo, en el enigma de las vacas gordas y las vacas flacas. Ustedes han leído esa historia donde él tuvo un sueño. El rey tuvo un sueño y Dios usó a José para que José descifrara ese sueño. Y era que iban a venir 7 años de abundancia, pero después van a venir 7 años de ¿qué? De escasez. Y José vio una oportunidad. Había un problema. Amén. José venía de camino, estaba creciendo y Dios se lo dijo: se convertiría en una emergencia si no hacían nada. Y José hizo algo
y llegó a ser el segundo en autoridad en Egipto, porque evitó que un problema se convirtiera en una emergencia. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba ya preparado, porque José buscó la forma, y gracias a eso la familia de José se encontró con él. Ve cómo Dios se glorifica en medio de los problemas. Entonces oiga bien lo que le dice José a sus hermanos. Recuerden que sus hermanos lo habían vendido. Oiga, lo habían entrado en una cisterna porque lo celaban, porque desde niño ya Dios le había dado una gracia de interpretar sueños, y él siempre venía a sus hermanos a decirle: vi un sueño y Dios me dijo esto, y los hermanos los rechazaron por eso. Y José le dijo esto: no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto como esclavo, no fueron ustedes los causantes de que yo haya pasado por esto, fue Dios el que me envió aquí para que yo los preservara a ustedes. Porque en medio de la hambruna tuvieron ellos que ir a verle la cara a José. Wow. Escuche, no puede una persona entonces tomar represalia contra otra, contra lo que le causan las dificultades de la vida. A veces tenemos siempre a alguien, mire, que nos pone piedra en el camino, ¿sí o no? Pero a veces Dios los pone ahí para que nosotros maduremos y crezcamos y tener una actitud de venganza, no, cuidado, contra otros, y perder la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo era manager aquí en Queens, Dios puso un aguijón en mi camino. Había un jefe más grande que yo, porque tú sabes que en los warehouse yo era el bakery yo era manager del bakery, y había un manager del deli, manager del piso, un manager del frontend, y muchos managers, pero hay 3 managers más grandes hasta llegar al último, amén. Y uno de esos 3 me venía, Dios lo puso ahí para que me pateara, ¿sí? Después de yo haber trabajado 10 horas, desde las 3 de la mañana a las 2 de la tarde, cuando yo me quería ir para mi casa, ese tipo ya él sabía la hora que yo me iba a ir, y él se paraba en la bakery así, un tipo como de 6 pies y pico, árabe. ¿Cómo era que se llamaba? Karim. Mi esposa lo conoce muy bien. Y ese señor se paraba ahí a mirar cualquier detallito en la bakery y me mandaba a llamar: Roberto, y empezaba por ahí y me hacía un listado como de 20 cosas para que yo no me pueda ir para mi casa, y hasta que yo no hiciera todas esas cosas no me podía ir para mi casa. Hasta un día que se me salió la piedra, hermano. En ese tiempo yo no era cristiano, y yo, ese hombre de 6 pies y pico, yo no sé de dónde yo saqué tanta energía, y yo no sé cómo no sé cómo me vino el inglés a la cabeza, y le dije de todo a ese tipo, alante de todos mis empleados y de todo el que estaba ahí, y le dijo: hoy se acabó el abuso, ya eso es algo personal que usted tiene conmigo. Lo que pasa era que el tipo estaba enamorado de una muchacha que ya usted sabe, y el tipo le cogió conmigo. Ella era algo personal, no de trabajo, no profesional, y eso me costó a mí, porque el tipo era más grande que yo en el trabajo, amén. Me costó a mí que a él me sacaran de ese warehouse, me mandaran para los leones, como dicen. Estuve aquí para Yonkers, pero yo aprendí una lección, amén. Aprendí una lección, que a veces es mejor dejar las cosas pasar, amén. Y aprendí a que Dios me enseñó a que yo me moldeara mi carácter, de que no fuera mecha corta, explosivo, ¿sí? Sino que aprendiera a escuchar, a actuar y a no dejar que nada me saque de quicio.
¿Se dan cuenta? Y eso lo pude aprender. Amén. No puede una persona entonces tener represalia contra lo que causan dificultades de la vida, ni tomar represalia, ni tomar venganza. Pasaron 5 años y después en una visita, porque mi esposa siguió ahí trabajando en Queens, y vinimos de compra, y ahí el hombre me vio y me dice, oh, you still working on Costco? Y yo le dije, yes. Y el tipo se quitó el sombrero. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Dios me puso gracia entonces en el otro warehouse, y ahí yo fui bendecido de gran manera. Amén. Y yo bendigo a Dios por estas cosas. O sea, que no podemos perder nuestra actitud, ni perder la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, por aquello que causan a lo mejor que nosotros tropecemos. José pudiera haber tenido venganza contra sus hermanos, pero cuando llegaron a la presencia de él le dijo la realidad: no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí. Igualmente yo le dije también, no fue Karim que me mandó a Yonker, sino que fue Dios. Dios fue el que permitió que me vendieran, dijo José. Dios fue el que permitió que yo estuviera en la cárcel. Dios fue el que permitió que estuviera en la casa de Potifar. Dios fue el que permitió que yo pasara por todo lo que pasé. Y ahora estoy aquí sentado como el segundo en Egipto. Fue Dios el que me permitió haber llegado aquí. Los problemas no se resuelven ni se pueden enfrentar con positivismo si te sientes en una esquina y no buscas de Dios. Amén. Cuando yo llegué a Yonke, lo primero que yo le dije: Señor, empieza a trabajar en mi vida. Y le dije a la pastora: llévame a la iglesia, porque la pastora todos los días me decía: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Y yo nunca quería ir a la iglesia. Y ahí empecé a aprender que ya Dios empezó a trabajar en mi vida. Y le dije: ¿sabe qué? Vamos a ir a la iglesia. Y tan pronto entramos a esa iglesia ese día, Dios empezó a hablar de que había un llamado en nosotros. Y ahí empezó yo a atender a Dios. Dios tuvo que sacarme de mi zona cómoda, ponerme a pasar trabajo. A 2 horas de mi casa estaba el trabajo, tenía que pagar toll, gastar más gasolina, tiempos difíciles. Óigame, empezar de cero allí, hasta que Dios me fue llevando otra vez a darme la posición de honra. Y bendigo a Dios por eso. Amén. Amén. Y él le dijo: Dios fue el que permitió que yo estuviera en la casa de Potifar y que yo pasara lo que pasara. Y él me permitió haber llegado aquí. O sea, los problemas no se resuelven si no se enfrentan con positivismo y con la búsqueda de Dios. Solo Dios da la fortaleza y la espiritualidad que tú necesitas para enfrentar los problemas con positivismo. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Escuchen lo que dice el Salmo 107, 21. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Los problemas de la vida, oiga, cuando te estén agobiando, mira al cielo y suélteselo a Dios en el nombre del Señor. Amén. Salmo 136 otra vez. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Porque Él es el Señor de los señores, el único que hace grandes maravillas, el que hizo los cielos. Aleluya. El que dividió el mar rojo, el que pastorea a su pueblo, el que hiera a los grandes reyes de la tierra y a los que te hacen a ti oprobio. Cuando algún jefe, alguien te está haciendo daño, suélteselo a Dios en el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Póngase sobre sus pies, porque quiero cerrar con algo que Dios me dio en estos días.
Cuando yo recibí una llamada del hermano Jesús Alvarado y él me comunicó que se sentía solo, wow, eso me conmovió, porque en esos momentos que uno se da cuenta cuánto vale la familia, cuánto valen los amigos, cuánto valemos nosotros como hermanos en la iglesia, como una familia que somos. El 2020 y el COVID-19 es un espejo donde todos nosotros nos podemos ver. Y yo sentado en mi casa, duré 2 días que hasta el celular lo cerré, porque tenía 2 meses sin coger ni un día libre, imagínense, sin casi dormir. Pero allí me puse a reflexionar, y como pastor me encuentro frente al gran desafío de guiar y cuidar a mis ovejas que Dios me ha dado. Comunicando algún don espiritual que produzca los cambios necesarios para formar a cada uno de ustedes el carácter de Cristo. Y al concluir el año 2020, yo pasé un balance de mi vida ministerial. Y me di cuenta que todos nosotros fuimos injustos en una manera u otra, culpando de funesto el año 2020 por habernos traído el COVID. ¿Sí o no? Todos, muchos han maldecido ese 2020. Les hemos atribuido al año y al COVID más tragedias y desventura que la gracia y el favor de la naturaleza que nos trajo. Vamos a ver lo positivo, ¿sí? Realmente nosotros somos un espejo donde hemos podido ver nuestra humanidad con sus virtudes y sus defectos. Y veamos en este espejo algunas de las cosas que se han reflejado allí. Que somos polvo. Dijo el sabio Salomón, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre si no es solo vanidad? Yo les recomiendo que se lean el libro de Eclesiastés, donde ese sabio habla tantas cosas sabias. Dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, que desnudo llegamos a este mundo y desnudo nos vamos. Por ahí murió un famoso. ¿Quién fue? Han muerto 2 o 3 famosos en estos días. Y ya se están peleando por lo que esa persona dejaron. Y tanto que afanamos y acumulamos. Y al final no nos llevamos nada. Y somos tan vulnerables que un simple virus hizo temblar todo nuestro sistema. Tanto biológico, ¿sí o no? Familiar, el económico, el social, nuestro sistema político mundial, pero sobre todo el espiritual. ¿Cuántas personas no han dejado de venir a la iglesia? Y todo es por el virus. Ay, que si me contagio. Pero van al supermercado, ¿sí o no? Y van al banco. Y van a los appointments que tienen. Pero a la iglesia, no. Somos finitos. Somos limitados y débiles. Todo eso lo pudimos ver en ese espejo del COVID. ¿Y qué aprendimos? Mire lo que yo aprendí. Yo sé que ustedes también. Necesitamos la familia. ¿Sí o no? Cuando la enfermedad y la muerte llegan, necesitamos la familia. Solo a ellos les importamos. El diseño de Dios fue hacernos cohabitar en familia para no habitar desamparados.
cuando estamos solos en una habitación aislada, siendo un peligro para los demás, solo la familia se arriesga. Si yo tuviera a mi mamá enferma, yo fuera y me arriesgara. ¿Sí o no? ¿Quién no hace eso? Apreciemos la familia. Se lo digo lo vi en el hermano Jesús Alvarado. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están? Ni siquiera lo han llamado. Estamos solos. Solo nacimos y solo nos vamos a morir. El COVID nos refleja esta realidad. ¿Por qué? Porque la familia, aunque quiera, solo llega hasta la sala de emergencia. Hay un límite donde ya tú no puedes ir más. Hasta aquí pudiste llegar. Wow. No puede pasar. Aquí es donde nos damos cuenta que la ropa no sirve, el dinero no sirve, el celular no sirve, las redes sociales no sirven. Amén. Aleluya. No importan las deudas, las agendas que tengamos. Pero una cosa sí importa: el tiempo. El tiempo. Cada minuto vale. ¿Cómo lo empleamos? ¿Cuánto lo desperdiciamos? Mientras usted tenga su familia, mire, quiérala, ámele, dele tiempo. ¿Qué hacemos con él, con el tiempo? ¿Qué pudimos aprender de esta pandemia? Lo que estamos viviendo ahora. El distanciamiento social, ¿sí o no? Oiga, es conveniente y saludable el distanciamiento social, pero solo refleja que hemos vivido distanciados y peligrosamente juntos. Porque ahora mismo estamos distanciados y juntos peligrosamente. Porque si uno de nosotros está enfermo, nos enfermaríamos todos, ¿sí o no? Lamentable, pero es así. Y esta es la realidad que nos ha tocado vivir. Una máscara que a veces yo me incomodo cuando se me olvida y tengo que devolverme a buscarla, y a todos nos pasa. Pero aprender a vivir. Ahora bien, lo que se puede compartir, vamos a compartir bienestar con nuestros más queridos, con nuestros más allegados. Esa debe ser la meta en corto, en mediano y en largo plazo. Durante esta covidianidad, yo le he llamado. Durante esta covidianidad. ¿De qué sirve el dinero? Sino para producir bienestar. ¿Sí? Y en estos tiempos, tener una mejor relación con Cristo. Y debemos ser más comunicativos con la familia y no diluirnos entre las redes sociales que nos van alejando cada vez más. Ahora, familia en Cristo, que el 2020-21 nos enfoque en hacer de la vida una experiencia gratificante de servir a los demás, a nosotros, nuestros hermanos en Cristo. Amar, producir y compartir de manera creativa y efectiva para ver el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros y en esta sociedad donde vivimos. Aquí dice, así que familia, yo como su pastor les bendigo y le ofrezco mi amistad, mi cariño, mi respeto, y esperamos que este año 2021 Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Amén. Y aprendamos a vivir con los problemas de la vida, que siempre uno lo suelta y llega el otro, ¿sí o no? Y es como una rueda. Pero recuerden la palabra de Jesús: en el mundo tendremos aflicciones,
Pero recuerden, dijo el Señor, que yo he vencido al mundo, que yo he vencido los problemas. Traed su carga sobre mí y vean cómo yo aliviano su carga, dice el Señor. Así que reciban de ustedes un abrazo de parte de mí, de la pastora. Un venturoso año 2021, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ustedes hoy y siempre. Los amamos en Cristo. Que el Señor les bendiga, y den un aplauso fuerte a Jesucristo y vayan por la paz del Señor. ¡Feliz año!